Día 247, lección 33, libro de Números. Importancia del libro para los cristianos. Números presenta el concepto de la ira correctiva de Dios aplicada a su pueblo desobediente. Con sus rebeliones, los hebreos habían quebrantado el pacto. Ni siquiera Moisés se libró de la ira de Dios cuando fue desobediente. Pero Dios no se dio por vencido con su pueblo. Aunque de momento los castigó, seguía determinado a bendecirlos y a conducirlos a la tierra que les había prometido. Hasta el falso profeta Balaam reconoció esta verdad en cuanto al propósito soberano de Dios. En Números se destacan la soberanía de Dios, su santidad y su demanda de obediencia, pero también su misericordia y su fidelidad a la alianza. También se ve un significado tipológico en varios sucesos, personas y leyes. El Nuevo Testamento se refiere en varias ocasiones a diversos pasajes de Números. Retos de interpretación. 4 retos de interpretación enfrenta el lector de Números. En primer lugar, ¿acaso el libro de Números es un libro separado o es parte de un todo literario más grande, el Pentateuco? Los libros bíblicos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio forman la Torá. El resto de las escrituras siempre ven a estos 5 libros como una unidad. El significado definitivo de Números no puede ser separado de su contexto en el Pentateuco. El primer versículo del libro habla del Señor, Moisés, el tabernáculo y el éxodo de Egipto. Esto da por sentado que el lector está familiarizado con los 3 libros que preceden a Números. Aún así, todo manuscrito hebreo disponible divide el Pentateuco exactamente de la misma manera como lo hace este texto. En ellos, el libro de Números es una unidad bien definida, con una integridad estructural propia. El libro tiene su propio principio, mitad y fin, aunque operando como parte de un todo. De esta manera, el libro de Números también debe ser visto con una identidad singular. La segunda pregunta de interpretación es la siguiente. ¿Hay un sentido de coherencia en el libro de Números? Es claramente evidente que Números contiene una amplia variedad de materiales y formas literarias. En este libro se encuentran listados de genealogías, leyes, narraciones históricas, poesía, profecía y de viajes. No obstante, todos están mezclados para contar la historia del viaje de Israel del monte Sinaí a las llanuras de Moab. Un tercer asunto tiene que ver con las grandes cifras para las tribus de Israel en el capítulo 1, versículo 46 y el capítulo 26, versículo 51. Estas 2 listas de los hombres de guerra de Israel, tomadas a 39 años de tiempo, presentan una cifra de más de 600,000. Estas cifras demandan una población total para Israel en el desierto de alrededor de 2.5 millones de personas. Desde una perspectiva natural, este total parece demasiado elevado para el sustento de un número de personas tan grande en el desierto. No obstante, debe reconocerse que el Señor cuidó de Israel sobrenaturalmente durante 40 años. Por lo tanto, las grandes cifras deben ser aceptadas literalmente. El cuarto reto de interpretación principal tiene que ver con el profeta pagano Balaam, cuya historia está registrada en el capítulo 22 al capítulo 24, versículo 25. Aunque Balaam decía conocer al Señor, las escrituras coherentemente se refieren a él como un falso profeta. El Señor usó a Balaam como un vocero para hablar de las verdaderas palabras que él colocó en su boca. Balaam es la respuesta de Moab a Moisés, el hombre de Dios. Él es un profeta conocido internacionalmente que comparte la creencia pagana de que el Dios de Israel es como cualquier otra deidad que podría estar manipulada por actos de magia o de brujería. Pero desde la parte temprana de la narración, cuando Balaam se encuentra primero al único Dios verdadero en visiones
Y en la narración del viaje del burro, en el capítulo 22, él comienza a aprender que lidiar con el Dios verdadero es fundamentalmente diferente de todo lo que él había conocido. Cuando él intenta maldecir a Israel siguiendo las instigaciones de Balac, el rey de Moab, Balaam descubre que su boca es incapaz de expresar la maldición que desea pronunciar. Por el contrario, de sus labios salen bendiciones hacia Israel y maldiciones hacia sus enemigos. En sus 7 oráculos proféticos, Balaam proclama la gran bendición de Dios por su pueblo. Aunque el disfrute inmediato de esta bendición siempre dependerá de la lealtad de su pueblo, la realización de la bendición de Dios es segura debido al carácter de Dios. Por lo tanto, Números reafirma los propósitos de Dios. A pesar de su juicio en el pueblo rebelde, Dios aún se encuentra determinado a hacer de Israel la tierra prometida. Su bendición a Israel yace en su poder soberano. La enseñanza del libro tiene un significado duradero para Israel y para la Iglesia. Dios muestra su ira, incluso en contra de su pueblo errático, pero tan segura es su gracia renovadora como el amanecer, y su propósito de redención no será frustrado.